En este vídeo vamos a determinar la densidad de cuerpos de los que previamente debemos calcular su volumen. Cuando tenemos un sólido regular, la geometría nos permite calcular su volumen mediante el empleo de fórmulas matemáticas. En física y química, como mucho, nos pedirán conocer las fórmulas para determinar el volumen de un cubo, que os recuerdo cuál es. El volumen de un cubo es igual a la longitud de su arista al cuadrado, o el volumen de un prisma rectangular, que es el producto de sus aristas de longitud A, B y C, o de un prisma cilíndrico, que es base por altura, siendo la base el área de la circunferencia pi r al cuadrado por h la altura del cilindro, o el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi r al cubo. Esto en cuanto a determinar el volumen de objetos regulares. Cuando tenemos que determinar el volumen de un sólido irregular, recurrimos a un método indirecto, que consiste en sumergir dicho cuerpo en agua dentro de una probeta graduada y tomando las lecturas antes y después de sumergir dicho cuerpo. Os planteo este par de ejercicios. El primero de ellos es referente a un objeto regular y el segundo referente a un objeto irregular. Dice el primero: empleando un calibre se determinan las dimensiones de un prisma rectangular de masa 1249,3 gramos, obteniéndose las siguientes dimensiones: 13 centímetros, 5,2 centímetros y 3,3 centímetros. Determina la densidad del prisma. Entonces, vamos a considerar qué datos tenemos. Conocemos la masa. En el sistema internacional el símbolo de la masa es la M minúscula. Y como siempre digo, siempre que nos den los datos tenemos que identificarlos con el símbolo de su magnitud. Y luego nos dan una serie de las dimensiones de un prisma. Por ejemplo, A sería la altura, B sería la anchura y C, o sea, la anchura de 2,5 y C 3,3, pues la profundidad del prisma, ¿vale? De manera que podremos conocer el volumen del prisma utilizando esta expresión que os he dicho aquí y que la sabéis de geometría. De manera que es A por B por C. Lo puedo calcular ya. 13 centímetros por 5,2. Voy a incluir las unidades para averiguar qué unidades tiene el volumen directamente. Y siempre es muy aconsejable acostumbraros a manejar las fórmulas físicas o las fórmulas incluso y químicas también, introduciendo también las unidades, porque ya estamos en física, no estamos en matemáticas. Bueno, esto daría un volumen de 13 por 5,2 por 3,3, 223,08, y como es centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico. ¿Vale? Nos piden determinar la densidad. Sabemos que por definición la densidad es igual a la masa partido el volumen. Pues basta con sustituir los datos que tenemos en la expresión de la densidad y ya estaría resuelto el ejercicio. Masa 1249,3 gramos y el volumen 223,08 centímetros cúbicos. De nuevo, introduzco los datos en la calculadora. Y me da una densidad de 5. Voy a aproximar a solo. Voy a dar el resultado solo con dos cifras significativas, ¿vale? Porque me dan dos cifras significativas aquí. Tampoco es no es necesario dar más, ¿vale? Y que no se me olviden las unidades: gramo partido centímetro cúbico.
¿vale? Bueno, pues no tiene mucha dificultad, lo único es saberse pues la fórmula que nos permite determinar el volumen. Ahora, vamos a hacer el siguiente, que es aplicando el método que os he comentado al principio del vídeo. Para un sólido o un objeto irregular. Para determinar la densidad de una roca, primero averiguamos con una balanza su masa, 42,28 gramos. A continuación vertemos agua en una probeta hasta la marca de 30 centímetros. Introducimos cuidadosamente la roca en la probeta y leemos el nuevo volumen, que es de 40 centímetros cúbicos. Calcula la densidad de esta roca. Bueno, pues evidentemente aquí no nos dan dos volúmenes, pero no nos dan el volumen de la roca, de manera que el volumen de la roca lo vamos a poder calcular por diferencia. Bueno, empezamos con el primer dato que nos dan, que es la masa. Identificamos, como siempre, el dato con el símbolo de la magnitud que representa ese dato. Y ahora nos dicen, a continuación vertemos agua en una probeta. No sé si veis el dibujo, aquí tengo una probeta con donde llega el nivel del líquido hasta los 30. El nivel inicial es igual a 30 centímetros. Luego nos dice que introducimos cuidadosamente la roca en una probeta y leemos el nuevo volumen, que es de 40 centímetros cúbicos. A este volumen lo voy a llamar volumen final. 40 centímetros cúbicos. Está claro que este ascenso en el nivel se debe a que ahora el cuerpo está ocupando un espacio sumergido dentro del agua, ¿no? Entonces, ese aumento de volumen se debe a que es el volumen que ocupa este cuerpo. ¿Cómo calculamos entonces el volumen de este cuerpo? Pues por diferencia. El volumen del cuerpo va a ser el volumen de agua final menos el volumen de agua inicial. Es decir, 40 menos 30 centímetros. Y esto es igual a 10 centímetros. Con lo cual ya tengo la masa y tengo el volumen. Con lo cual puedo directamente, sustituyendo en la definición de la densidad, los datos que tengo. Densidad de esa roca va a ser 42,28 gramos entre 10 centímetros cúbicos. Este es un cálculo que se puede hacer directamente, o si no os fiáis de vuestro cálculo mental, pues ponéis los datos en una calculadora y ya. Recuerdo que siempre en física y química os voy a dejar utilizar la calculadora. Vale. 42,28 entre 10 me da 4,228 gramos partido centímetro cúbico. Una cosa que os quiero señalar, sobre todo si algún día vais al laboratorio y realizáis esta práctica, que es muy típica de segundo, incluso de tercero de la ESO, fijaos en el enunciado, nos dicen que introducimos cuidadosamente la roca en la probeta. Esto es aconsejable por dos razones. El primero, porque si estamos trabajando con un material sólido, si introducimos la roca dentro la roca o ese objeto, si introducimos la roca o ese objeto dentro de la probeta de una forma muy brusca, pues podemos romper el material, tanto sea de vidrio como de plástico, que en ocasiones también las hay de plástico. Y por otra parte, si echamos sin ningún cuidado la roca o ese objeto dentro de la probeta, se pueden producir salpicaduras del líquido, de manera que perdemos agua o ese líquido, y ya la medida final del volumen va a tener un error. No va a ser exactamente, no nos va a determinar exactamente el volumen de ese objeto, ¿vale? Espero que haya quedado clara esta explicación. Bueno, y con esto nada más. Hemos realizado un par de ejercicios donde tenemos que determinar las densidades de objetos regulares e irregulares, donde previamente no nos habían dado el volumen. Nos habían dado
otros datos que a partir de los cuales hemos podido determinar dicho volumen. Y con esto acabo el vídeo. Nos vemos en el próximo.